Si no pueden encontrar en ustedes el coraje para cumplir su sentencia de prisión, se sobreentiende que no deben cometer el delito. Eso es más fácil de lo dicho para algunas personas, claro. Hay todo tipo de problemas, incluida la salud mental como uno de lo más importante, pero pasar tiempo en prisión es el pago por el crimen. Desde personas que se desmayan hasta que tiran su fachada como víctimas. Hoy les traemos las 15 reacciones más locas de convictos después de recibir cadena perpetua. Damon Kemp. Después de cometer el delito, es de esperar que los delincuentes entiendan su sentencia en caso de que alguna vez los atrapen. Al parecer ellos, a pesar de que cometieron el crimen, todavía no tienen comprensión de lo que podría pasarles en el fallo de la corte. La reacción de Damon Kemp es un ejemplo clásico de tal comportamiento. Mientras entraba en la sala del tribunal, gritó Dios como si fuera a emerger de los cielos y sacar su trasero asesino del bloque. ¡God! ¡God! Estaba tratando de mostrarle al jurado que lo sentía profundamente, como si eso fuera a cambiar los hechos de lo que había hecho. Cualquiera que fuera la intención, no funcionó y fue condenado de todos modos. El personal de la sala de tribunal le dijo que se mantuviera callado, pero sus súplicas y gritos se podían escuchar en el pasillo. Claramente está ocurriendo algo en sus problemas mentales, pero aún no se ha revelado si eso fue por diseño o legítimo. Quizás, como sugiere Edgar Allan Poe, sus víctimas se han quedado con él después, cansándolo hasta el punto de la locura. Es posible que nunca sepamos por qué se comportó de esta manera, pero la familias cuyas vidas interrumpió seguramente no prestaron atención a su supuesta agonía. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Diana Lovejoy. Diana Lovejoy, una mujer condenada por un complot de asesinato a sueldo contra su ex marido, parecía estar muy conmocionada cuando fue declarada culpable. Estaba tan sorprendida que se desmayó en la corte momentos después de que el jurado leyera su veredicto. La mujer de 45 años fue declarada culpable de conspiración por cometer asesinato e intento de asesinato por un ataque fatal contra su esposo en California. Afortunadamente para ella, el equipo legal sorprendido se acercó a tiempo para salvarla de caer al suelo. La agarraron del codo mientras un miembro del equipo de la corte que estaba cerca saltó para ayudar a la mujer aparentemente indefensa. El oficial la acostó mientras otro oficial llamaba por radio para pedir ayuda adicional. El juez despejó inmediatamente la sala del tribunal para que pudiera recibir la atención médica adecuada en privado. Los paramédicos finalmente aparecieron en la escena y la llevaron a la ambulancia y la transportaron al hospital para recibir tratamiento. El dramatismo, aunque breve, retrasó la lectura del veredicto de su coacusado. El co-conspirador finalmente fue declarado culpable de intento de asesinato y asalto con un arma mortal. Lovejoy y su esposo se separaron recientemente, pero estuvieron en medio de una complicada batalla por la custodia durante meses. La lucha legal casi había llegado a su fin después de que se acordó la custodia compartida. También acordó pagarle a su ex $120,000 que claramente no iba a pagar, como lo indica claramente su intento de asesinato. Protesta sucia. Obviamente los criminales no siempre están preparados para ser atrapados, pero actuar enojado y conmocionado por el hecho después de que se cometió un crimen es casi satírico. Tomemos a este hombre de Ohio que había cometido un robo a mano armada que arrojó sus propias heces a su abogado después de que se encontró su veredicto de culpabilidad, como si fuera culpa de los abogados que se embarcara en su ola de crímenes. Después del veredicto sacó botellas de una mezcla de heces y orina que había escondido en su cabestrillo y se las arrojó a su abogado por no hacer su trabajo lo suficientemente bien. Lo mismo puede decirse del criminal que lo atraparon y todo. Su sentencia de 40 años aparentemente lo conmocionó hasta el punto de que incluso le gritó al juez preguntándole si realmente le acababa de dar 40 años de prisión, que esperaba un tirón de orejas. Cuando te embarcas en una ola de robos a mano armada, tu sentencia no va a ser tan mansa como lo demostró claramente este juez. Luego gritó, adivinen qué, y sacó la botella y se la arrojó a su abogado, como si eso hiciera que el juez se volviera más sensible a la situación. En todo caso, solo empeoró las cosas. Trató de llamar al juez también, pero falló. Inmediatamente fue inmovilizado por las autoridades, pero el daño ya estaba hecho. Las heces y la orina estaban por toda la sala del tribunal. Imagínense si la sentencia hubiera sido más corta y no tuviera la ira de arrojar sus granadas de caca escondidas en su cabestrillo. Jaleel Smith Riley. Jaleel Smith Riley, que tenía 23 años en ese momento, se declaró culpable de intento de homicidio agravado. 3 años más tarde, mientras esperaba que su caso continuara, decidió retirar su declaración de culpabilidad en contra del consejo de sus abogados en funciones. Desafortunadamente para él, el juez de causas comunes rechazó su extraño cambio de opinión y en cambio lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto fue tan impactante para el criminal que se desmayó en la corte. Más tarde, los abogados emitieron una declaración de que se estaba trabajando en la apelación, pero hasta el día de hoy no se ha
presentado ninguna. Riley fue uno de los 3 hombres involucrados en un robo a mano armada en Northwood, pero fue el único que recibió cadena perpetua. Otros miembros de la tripulación recibieron más de 11 años. Esto se reduce al eslogan cliché de "si no puedes hacer el tiempo, no cometas el crimen". Es comprensible que algunos casos se equivoquen, pero cuando la evidencia es tan prolífica como lo es en este caso, no tendrás que engañarte para salir de esto, especialmente después de que ya hayas declarado culpable a tu persona del crimen años atrás. Parecía que el tiempo en prisión previo a su sentencia completa tuvo algo de tiempo para pensar y decidió no declararse culpable. Además, desafortunadamente para él, el hombre al que intentó asesinar sobrevivió al ataque y estuvo disponible especialmente años después para testificar en su contra. En otras palabras, no había disparado al redactar sus declaraciones de culpabilidad. Incluso si lo hubiera hecho, la creciente evidencia en su contra mostraba exactamente lo que sucedió. Convicto gruñendo. Mientras algunos criminales se desmayan, otros se enfurecen como lo hizo este hombre después de su veredicto de culpabilidad. A veces, sin embargo, esa ira se manifiesta en gestos extraños. Después de maldecir a algunos reporteros en la sala, apretó los dientes y comenzó a gruñir a todos en la sala. Exclamó que no le importaba y que no tenía los ingresos para pagar su propio abogado. Algunas personas presentes en la audiencia judicial dijeron que la escena era extremadamente inquietante y no mostraba remordimientos por sus acciones que había tomado. Gruñó implacablemente y mostró los dientes a todos en la habitación como si eso ayudara a su caso. Su intento de personaje de chico malo solo enfureció al juez, quien dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para el hombre. Se declaró culpable, pero también afirmó tener una enfermedad mental, lo que serviría como razón para tener posesión ilegal de un arma durante un delito violento y no detenerse por semáforos azules o hurto menor. Su ola de crímenes aterrorizó a la comunidad local, pero su asesinato es lo que finalmente lo atrapó. Antes de la sentencia, un psiquiatra de la corte testificó que Jones tenía un historial significativo de salud mental y antecedentes familiares de esquizofrenia. El psiquiatra diagnosticó a Jones como esquizofrénico y aparentemente recibirá atención médica mientras esté detenido. Desafortunadamente para él y para cualquier otra persona con la rara y terrible enfermedad mental, ya era demasiado tarde para ayudarlo. Fumar en la corte. Cuando este hombre compareció ante un tribunal para testificar por un simple cargo de posesión de marihuana, quería salir ardiendo, literalmente. En un desafiante momento de protesta, pagó parte del contrabando en el interior de su chaqueta y cuando se leyó el veredicto lo encendió y fumó en la sala del tribunal. Si no hubiera sido declarado culpable, imagínense cómo se habría desarrollado todo esto. Ups, antes de que las autoridades llegaran a él y apagaran el porro, se volvió hacia la multitud y dijo: "Nosotros, la gente, merecemos algo mejor". Dado que era ilegal en Tennessee, donde lo habían atrapado, la exhibición agregó aún más tiempo de sentencia. Solo una hora después de su sentencia, uno de la multitud tomó una sobredosis de otra sustancia y las autoridades se vieron obligadas a salvarlos con una dosis de Narcan. La ironía está por todas partes. Si algo tan pequeño como la marihuana hubiera sido legal en primer momento, tal vez esta sobredosis nunca hubiera ocurrido. Después de todo, cada día se abusa de sustancias mucho peores que son legales y más fáciles de obtener. Este era exactamente el punto que el hombre estaba tratando de transmitir, pero lo pagó con 2 cargos de posesión. El actor da su actuación. Jussie Smollett, quien organizó un falso crimen de odio, tiene mucho que decir después de su sentencia de culpabilidad de 5 meses en la cárcel. Se le preguntó si cometió el crimen fingido porque tenía sentencia suicida, pero afirmó que en el tribunal no tenía tendencias suicidas y que si algo le sucediera en la cárcel no sería porque estaba mentalmente mal. Afirmó que su crimen falso estaba destinado a mostrar los temores con los que los estadounidenses negros han estado lidiando durante más de 400 años. También fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional junto con una enorme multa de $25,000 y más de $120,000 en restitución a pagar a la ciudad de Chicago. Respondió a la sentencia manteniendo audazmente su imagen de inocente y sugirió que podría ser asesinado en la cárcel. Desde que lo escenificó la primera vez, quién sabe lo que podría significar en prisión. Pasó su encarcelamiento ileso excepto por el daño mental que proviene del encarcelamiento. Después no hizo más declaraciones en nombre de los consejos de sus abogados. Juez arrastrado fuera de la corte. No es solo la gente normal la que se vuelve loca en la sala de tribunal, incluso los jueces no pueden manejar la presión cuando se dicta una sentencia. Por otra parte, cuando alguien usa su posición para poder ayudar a su familia a salir de situaciones difíciles y no ayudar a nadie más, obtienes lo que te corresponde. Por lo general no termina bien, especialmente después de la noticia cuando llega al público. La ex jueza del Tribunal de Menores del Condado, Tracy Hunter, recibió una sentencia de prisión de 6 meses por darle a su hermano menor, que también trabajaba como oficial de correlaciones en el tribunal, documentos confidenciales en un intento por salvarlo de ser
ser despedido. Los investigadores finalmente encontraron evidencia y fue condenado por interés ilegal en un condado público. Fue enviado a la cárcel después de que una serie de apelaciones no lograron salvarla de sus propios actos. El ex juez colapsó deliberadamente después de levantarse para ser escoltado a la cárcel. En otras palabras, ella no se desmayó, solo hizo que fuera mucho más difícil para los oficiales escoltarla fuera de su habitación. Los oficiales de la corte tuvieron que literalmente sacarla a rastras. Los manifestantes gritaron "sin justicia no hay paz" cuando se anunció la sentencia. Lo siento amigos, ella cometió un crimen y un egoísmo también. Se declaró inocente de todos los cargos, pero eso no la salvó. Fue declarada culpable de un delito grave de interés ilegal en un contrato público y el jurado no logró llegar a un veredicto sobre todos los demás cargos. Tal vez ese tiempo en la cárcel le dé algo de tiempo para pensar qué debería haber hecho ese puesto, y la respuesta no fue servirse a sí misma ni a sus allegados. Ella o su familia no tienen privilegios especiales solo por ser juez. Fuga rusa. Algunas personas harían todo lo posible por un último intento de libertad. Este tribunal ruso condenó a un hombre por asesinato y trató de escapar por el techo mientras el tribunal aún estaba en sesión. Para ser justos, casi logra su objetivo, aunque todavía tenía que atravesar el resto del juzgado antes de respirar ese dulce libertad. Debió pensar que todos estaban interesados en los detalles del caso, que se habían olvidado por completo de él. Podrían haber tenido razón por un tiempo. Entonces debe haber recordado que todo el caso se trataba de él y que todos los ojos estaban puestos en él todo el tiempo. Sin embargo, se las arregla para avanzar más en su plan de escape de lo que podría sospechar, no lo suficiente como para evadir a los numerosos oficiales que pululaban para derribarlo. Este es un ejemplo clásico de un adolescente que todavía piensa que es invencible ante el peligro y las consecuencias del mundo en el que vivimos. Los guardias están literalmente apostados justo afuera de su caja de contención de vidrio mientras él intenta escapar. A él no parece importarle y está decidido a atravesar ese techo de cualquier manera que pueda. Incluso los guardias parecen un poco molestos por su temerario intento. No puedes negar que llega bastante lejos antes de que comiencen a crear problemas sobre su escape. Al final no puede escapar de las garras de los 3 oficiales rusos que lo derriban. Desafortunadamente para el adolescente, terminó atrapado en el mismo respiradero en el que trató salir. Sus pantalones terminan alrededor de sus tobillos y sus piernas colgando impotentes. Luego pasa a pedir ayuda de sus propias acciones. Boca cerrada con cinta adhesiva. Un ladrón armado llegó a los titulares nacionales cuando el juez que presidía su caso ordenó que le taparan la boca con cinta adhesiva durante el procedimiento. Luego dictó una sentencia enorme de 33 años después de comentar sobre el hecho de que el convicto no aprendió de sus periodos anteriores de prisión del mismo delito. Su escalada de crímenes, que abarcaba más de una década, fue una mostrada de indulgencia, pero eso ya estaba hecho. A medida que aumenta el método del delito, también lo hace la sentencia. El juez estaba harto de su comportamiento continuo y de que, a pesar de su encarcelamiento anterior, el patrón continuaba. El juez puso fin a su ola de crímenes en ese momento, y luego el juez lo llamó una persona narcisista que culpaba a todos los demás de sus problemas y no se responsabilizaba de sus propias decisiones y acciones. Su historial criminal de una década de victimización del condado finalmente había llegado a su fin, al menos eso es lo que leen los titulares. Antes de su sentencia loca, el convicto fue declarado culpable de múltiples cargos de delitos graves, incluido el robo a mano armada y múltiples delitos de una persecución a alta velocidad que se produjo después del robo. El criminal se consideraba a sí mismo como un ícono de la justicia social que solo deseaba ser la voz de los no escuchados. Después del procedimiento comentó sobre su trato y dijo que se sentía como un perro a punto de ser sacrificado. No importa la persona o el crimen, el trato humano debe ser una prioridad, y tapar la boca de alguien con cinta adhesiva es un flagrante desprecio por la humanidad. Desmayos de la NBA. De vez en cuando las personas necesitan una sacudida para volver a la realidad cuando se han destacado entre la multitud durante un tiempo prolongado. Las celebridades y los políticos son especialmente notorios por eso. Cuando las personas son elevadas a un estado de creencia de que pueden hacer lo que quieran, a menudo vuelven a estrellarse contra la tierra. Este golpe de realidad puede ser duro para algunos, especialmente para los cerebros subdesarrollados de los adolescentes. Este es un ejemplo clásico de tal. Para Tony Farmer, de 18 años, que una vez se destacó en el baloncesto en todo el país y se esperaba que llegara a lugares de la NBA, fue sorprendido desmayándose después de recibir una sentencia de prisión de 3 años. Confesó múltiples crímenes atroces. Su carrera en el baloncesto, una vez prolífica y brillante, se había acabado. Una vez estuvo clasificado entre los 100 mejores prospectos de los Estados Unidos. Estaba recibiendo becas de prestigiosas universidades, incluidas Ohio State, Xavier, Michigan State, Illinois e Iowa, por nombrar algunas. Hizo que el mundo le ofreciera su botín de bandeja de plata hasta que decidió negarse a sí mismo sus riquezas y cerrar las puertas a él mismo. La fuerte sentencia fue para abordar un delito grave y lo pagó con lo que podría haber sido la mejor de su vida, el deporte del baloncesto. Mesas giratorias.
Algunos convictos hacen un esfuerzo adicional por desempeñar el papel de víctima en su propio juicio penal. Cuando este tipo ingresó al juzgado, le hizo en una silla de ruedas en un intento de llamar la atención del jurado. Esa actuación se vio ensombrecida cuando fue declarado culpable y el convicto supuestamente en silla de ruedas no parecía tan indefenso después de todo. Frustrado por la forma en que iba el procedimiento, el hombre que enfrentaba múltiples cargos por delitos graves se levantó de su silla de ruedas con rabia y tiró una mesa pesada enfrente a él. Seguro que no tuvo problemas para moverse en ese momento. La pantalla hizo que los papeles volaran por la sala del tribunal. Los oficiales sometieron rápidamente al hombre y lo volvieron a poner en su silla de ruedas. Luego lo acompañó fuera de la sala del tribunal mientras gritaba blasfemias a todos los que lo rodeaban. Los cargos estaban relacionados con una serie de robos de vehículos durante unos meses. Se puso de pie y volteó la mesa después de que le dijeron que no recibiría tiempo adicional para prepararse para su juicio con el jurado. Había elegido presentarse a sí mismo en la defensa. Si no puede controlar su ira ni siquiera en las etapas iniciales del caso, ¿cómo diablos esperaba este tipo presentarse a sí mismo en las partes importantes? O mucho menos salir libre de allí. Voltear una mesa pesada mientras juegas la carta de la víctima mientras te defiendes de un cargo de agresión sería difícil de vender. Salto al balcón. Algunas personas harán cualquier cosa, y nos referimos a realmente cualquier cosa, para escapar de una sentencia de prisión. Esto incluso incluye saltar desde un balcón del segundo piso durante la audiencia. Según los oficiales, el presunto criminal en cuestión, Rashad Hawkins, no pagó la manutención de sus hijos y compareció ante el tribunal pensando que las cosas saldrían bien. En cambio, fue sentenciado a cumplir condena por este fracaso. Luego, los agentes informaron que antes de que pudiera ser detenido, huyó de la habitación en un intento de escapar saltando desde la ventana del segundo piso. Un guardia fue testigo de cómo todo se derrumbaba y también fue capturado en cámaras de seguridad. Logró escapar y las autoridades aún lo buscan. Los funcionarios publicaron fotos y noticias en las redes sociales pidiendo a los residentes ayuda e información sobre su paradero. Convicto con ébola. Si quieres hacer una escena en el juzgado o gritar que tienes un virus mortal es una forma de lograr ese objetivo. Eso es exactamente lo que hizo Joseph Britton cuando fue su turno de comparecer durante su audiencia de fianza matutina. Simplemente comenzó gritándole al oficial: retrocedería y retrocedería bastante rápido si fuera usted, y luego pasó a decirle que tenía ébola. Al llevar esta información preocupante al juez, el oficial susurró la noticia y fue aceptado con ojos sorprendidos. El juez rápidamente despejó la sala del tribunal de todos menos de Britton. Allí se produjo un cuestionamiento más profundo sobre su estado. Britton rápidamente dio marcha atrás después de darse cuenta de la gravedad de su afirmación y dijo que el oficial entendió mal el contexto. Por supuesto, no fue su afirmación falsa. Dio marcha atrás y afirmó: era una enfermera que tenía ébola que estaba en Fort Lauderdale y cuidó a Britton antes y él podría tener ébola. La gente hará cualquier cosa por un poco más de tiempo. El caso de Fort Lauderdale se refirió al diagnóstico de ébola de una enfermera en Dallas en 2014. La enfermera había volado en Frontier Airlines desde Ohio de regreso a Dallas justo antes de ser hospitalizada con síntomas de esta enfermedad. Fue absuelto sin ninguna enfermedad y se consideró una táctica dilatoria. El Guasón. Si hay un supercriminal del cómic de todos esperan que no existiera, es el Joker maníaco. Su alegría pura por la violencia y el caos es suficiente como para desorganizar ciudades enteras, al menos eso es lo que sucede en los cómics. Está claro que nadie iguala la naturaleza salvaje del personal del cómic, después de todo es un supervillano. Desafortunadamente, tus peores temores se han hecho realidad. Hay muchos imitadores por ahí tratando de tomar su estilo del caos. El infame Lawrence Patrick Sullivan, un joven de 29 años que literalmente asume el papel tiñéndose el pelo de verde, se ha tatuado una sonrisa en la cara y disfruta de su caos. Fue arrestado por caminar por las calles apuntando con un arma cargada a la gente pero nunca disparando una sola bala. Este intento descarado de estrellato de villano, como dijeron los funcionarios más tarde, suena como algo que podría ser un villano de un cómic. A veces incluso los delincuentes no pueden imaginar cómo sería la vida en prisión. Cuando nos condenamos a una pena de prisión, ya sea grande o pequeña, es posible que te asustes, como es evidencia en los condenados en la lista de hoy. En resumen, si no puedes afrontar el tiempo, no cometas el crimen. Si disfrutaron del vídeo, presionen el botón de like y no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada.